Mire, le queremos agregar lo siguiente, y a propósito también de algo que decía Silvia más temprano, que tiene que ver la relación de estos delitos o este tipo de descubrimientos con la droga misma. Fíjense en el siguiente titular, todos quienes nos están viendo hasta ahora cuando son las 10:40. Puerto de San Antonio es catalogado mundialmente por Naciones Unidas como el principal punto de traslado de drogas. Ojo, están hablando de que es un punto neurálgico para el traslado legal de sustancias. Además de entender una situación que puede ser quizás hasta obvia, los grandes puertos del mundo todos tienen problemas con traslados de droga. Y se hablaba de Chile como un paso hacia países como Panamá, México, Europa. Pero ahora es otra de alguna manera la categoría que le da este informe al puerto de San Antonio, desde el punto de vista no solamente que es un punto neurálgico para el despacho a la región y el mundo, sino también cuánto de eso se termina quedando en Chile. Silvia, tú hacías esta relación. Sí, claro. Mira, ¿cómo ves este titular? Esto es una cuestión que nos da cuenta de cómo el mundo también está viendo puertos como el de Chile. Este es un titular muy triste para Chile, pero que explica varias cosas. Porque estábamos hablando del aumento del homicidio. Y yo te dije, no porque se me ocurra a mí, sino que porque está estudiado que el homicidio y las armas van de la mano con el tráfico. Exacto. Entonces aquí tenemos un problema central que en Chile está pasando droga, se está consumiendo acá y está saliendo también. Y eso ha hecho que los homicidios sigan aumentando. Y esto va a seguir aumentando si no tomamos soluciones. Ahora, ojo que me gustaría entrar un poco en el fondo de esta cuestión, porque la ley 20.000, que es la ley que persigue las conductas vinculadas al tráfico del año 2005, es una ley súper dura, mucho más dura que la anterior. Y las modificaciones que se le han hecho posteriormente son cada vez más duras. Sin embargo, este delito no ha disminuido. Sí, claro. Lo mismo pasa respecto de la ley de armas. La ley de armas es una ley súper dura que hasta el Tribunal Constitucional ha dicho que es inconstitucional porque es desproporcionada. Y cada vez vemos más armas. ¿Qué nos dice esto? Primero, que el derecho penal no está resolviendo el problema. Y esto es porque el derecho penal siempre llega tarde, llega al final, no llega antes, no previene. Y de hecho, al revés, el derecho penal es súper criminógeno. Porque pensemos en este caso, la guerra contra las drogas significa el encarcelamiento masivo de mujeres, algún fenómeno nuevo. Estas mujeres cuidan a los hijos, porque en Chile y los países latinoamericanos los hijos son cuidados por las madres. Y cuando las madres están encarceladas, ¿quién cuida a los hijos? La hermana, la tía, la abuela, la vecina. No son hombres. Sí. Y esto es súper criminógeno. Entonces, el problema que tenemos de aumentar el encarcelamiento nos ha generado mucha más violencia y mucho más narcotráfico. De alguna forma estamos apagando el fuego con benzina. Y por otra parte, y aquí a lo mejor voy a decir algo medio polémico, pero lo digo como una opinión también, pero más que una opinión también como un hecho. El tráfico mata mucho más que las drogas. No estoy diciendo que las drogas hagan bien, las drogas hacen mal, pero el tráfico mata mucho más. O sea, por sobredosis en México... Violenta. No, pero mira, por sobredosis en México muere en un año mueren las mismas personas que mueren un día por culpa del tráfico. Entonces, un camino el negocio, la industria, las armas y este negocio descontrolado. Y por lo mismo es súper grave, perdona, sí, Héctor, el hecho de que Naciones Unidas esté dando cuenta que el puerto de San Antonio... ¿Qué sabes tú de investigaciones con respecto al puerto de San Antonio? ¿Es tan así como el punto neurálgico? Mira, esto se vislumbró hace mucho tiempo de que Chile se estaba convirtiendo en un sitio de tránsito y por lo mismo que la incorporación de algunos carteles, por ejemplo, como el de Sinaloa y otros que han sido detectados, es justamente porque Chile tiene algunas condiciones que lo hacen atractivo para llevar en contenedores, porque obviamente si vienen de Chile no son tan rigurosamente revisados como los que vendrían, por ejemplo, de Colombia. Por la reputación chilena. Exactamente. Pero ahora, también pasa que pasan por el puerto de Chile. Sí, hay otros que en alta mar también. Ellos mismos, el mismo puerto ha dicho que es el puerto más grande, que conecta a Estados Unidos, Europa y Asia, y que por lo tanto muchos intentan hacer justamente lo que están haciendo, pero el punto es que nosotros no lo estamos, estamos logrando fiscalizar o dar cuenta justamente con evidencia de lo que está ocurriendo. Sí, mira, generalmente sabemos de todo este tipo de cosas y Naciones Unidas se basa justamente cuando detienen estos cargamentos en otros puertos. Y procede el barco, ¿de dónde viene? Del puerto de San Antonio. Ahora, puede que la droga haya sido incorporada justamente al momento de salir de San Antonio, o puede ser en alta mar. Que en alta mar. Claro. Exactamente. Ahora, lógicamente Naciones Unidas mide los resultados nomás. O sea, en Hamburgo, encontraron cargamento en un barco que venía proveniente de San Antonio. Ahora, aquí lo que hay que poner atención es efectivamente lo que tú decías, el control sobre el control que hay que ejercer, porque esto también va a tener a la larga repercusiones económicas. Los países extranjeros nos van a empezar a mirar
Es decir, ojo con lo que viene de Chile, porque ya ha pasado de que viene carga. Eso influye económicamente. Sí, claro, retrasa. Exactamente. Y lo otro es evitar que los carteles, los mexicanos, por ejemplo, que han intentado de alguna manera abrir rutas, porque eso es lo que hacen, abren rutas que le faciliten llevar el producto hacia Estados Unidos y países europeos. Eso es lo que ocurre, porque hay mayor control desde Centroamérica, desde Colombia hacia la zona norte, hay mayor control de los norteamericanos, pero es distinto que el paso que hacen por Panamá, por ejemplo. Nosotros deberíamos tener desplegada una fuerza de inteligencia en Panamá. Claro. De inteligencia chilena. Ahora, si tenemos un puerto que está identificado por la ONU como un puerto en donde se ingresa o sale droga, ¿podríamos convertirnos eventualmente en un país narco internacionalmente, así como ocurrió, por ejemplo, con Colombia? Te dejo de plantear esa pregunta. ¿Ya? Okay. Vamos a hacer una pausa muy breve y ya estamos de regreso para seguir conversando sobre este tema. Elige y pórtate. WOM, nadie te da más. Seguimos conversando acá en esta mesa sobre la evolución que han tenido los delitos en nuestro país, las distintas sensaciones que estamos teniendo y las noticias que vemos todos los días. Quisiera, Carolina, tú habías dejado una pregunta planteada. Y tiene que ver con lo que aparece en nuestro GC, porque esto es lo que dice la ONU. San Antonio es el principal punto de traslado de droga, y lo que te preguntaba Héctor, si finalmente esto se mantiene o aumenta, ¿podría llevarnos a ser catalogados internacionalmente como un país narco, así como lo fue Colombia? Es interesante la pregunta. Ningún país, ni Colombia, pensó jamás en ser un país exportador de cocaína donde habían grandes carteles. México tampoco. De hecho, hay que tomar en consideración que, de acuerdo a un historiador norteamericano, los que inventaron el tráfico de drogas hacia Estados Unidos fueron chilenos. Una familia que había en el norte de Chile en la época de los años 50 empezaron a mandar cantidades de droga hacia Estados Unidos. Porque hay que entender que Colombia, antes Colombia no era un país ni productor, ni no tenía grandes carteles, y esto se instala en una época. Igual que México, el auge de los carteles hoy en día es muy distinto a lo que históricamente pasaba. O sea, ciertamente siempre han habido problemas en la frontera, pero ahora, ¿podemos asegurar de que en Chile no opere un cartel algún día? No se podría asegurar. Lo que sí tenemos que estar atentos es a las pequeñas manifestaciones que van dando de cuánto aumenta el problema. Mayor cantidad de armas, mayor... Fíjate que las cantidades, todos los años los decomisos de droga aumentan. ¿Eso qué significa? ¿Qué está pasando ahí? O sea, ahí hay algo que cada día la policía decomisa más droga, claro, pero sabemos que hay un porcentaje que no descaptado. Con el decomiso de droga también se ha visto un importante decomiso de armas. Exacto. Armas automáticas, sí, armas... Ya no, como siempre digo yo, los dos tubos que hacían chocar con un clavo para el arma hechiza, no. Ahora estamos hablando de pistola automática, estamos hablando... Ahí veíamos munición de guerra, el otro día en Estación Central veíamos granadas, sí, y también pistola automática, o sea, sí, hay una variación importante. Mira, se ha detectado, por ejemplo, personas que ingresan por pasos no autorizados. Estoy hablando de antes, no de la nueva implementación, pero que personas que ingresaban y ya venían con droga y armas. O sea, por ejemplo, hay que entender que las situaciones a nivel regional son completamente distintas a lo que está pasando en Iquique, por ejemplo. La cantidad de aumento de delitos, claro, la violencia, los secuestros, el Tren de Aragua y otros grupos que están operando ahí en ese sector. Porque tendemos a asociar todo a Santiago, pero también... Sí. Las diferentes regiones tienen sus propias realidades. Sí, mira, y si volvemos al tema del puerto de San Antonio, que termina siendo súper tentador porque es el puerto de principal conexión con Europa, Asia, Norteamérica, sí, y genera una mayor posibilidad para las bandas transnacionales que trafican drogas. Entonces, si ya tenemos una alerta, vemos que el delito al interior de nuestro país ha aumentado, tenemos que poner ahí mayor ojo, mayor fiscalización, sí, ahí destinar más recursos. Sí, completamente. Pero, mira, o sea, no todo esto para que no nos desesperemos demasiado. O sea, evidentemente, la Policía de Investigaciones tiene contactos a nivel internacional, fluidos,
con Estados Unidos, con la DEA, con diferentes organizaciones y de Policía Mundial que están enviando información respecto a ciertos cargamentos, porque ellos le hacen, por ejemplo, llega a un puerto en Europa y le hacen todo un seguimiento y eso lo comunican a Chile y se realizan indagaciones para establecer quiénes son los que están involucrados. Y ahí están los grandes decomisos. Sí, pero otra cosa que creo que es importante, hay una tendencia a pensar de que esto es lineal, y esto no es lineal. Que siempre hay como un capo de la droga arriba o alguien que financia y que no ha sido detectado. Eso es parte de un mito que hay respecto a esto, porque, claro, como señalo, esto es horizontal, son muchos sujetos. ¿Y eso para evitar pequeña organización? No, es que el negocio es así, porque si tú te preguntas, por ejemplo, ¿por qué no ha caído ningún capo de la droga en Estados Unidos? ¿Por qué todos los capos de la droga son mexicanos, por ejemplo? O de Guatemala o de otros países. ¿Y por qué no cae uno de Estados Unidos? Porque Estados Unidos lo protege, o tal vez porque no existe. Y el capo efectivamente está en otro país, y ese es el riesgo que podemos tener, que está en otro país, pero mueve la organización porque a él le interesa que dealers locales muevan su producto. Claro, que en el fondo ese dealer local es el que hace el trabajo sucio. Exacto, pero no está directamente relacionado. Lo que ha ocurrido y lo que detectamos es una diversificación en este negocio, porque es un negocio. O sea, en vez de una banda grande encabezada por él, son como varias organizaciones pequeñas que incluso prestan servicio. Por ejemplo, lo notábamos en el sector en el norte, o sea, me refiero hacia América del Norte. Por ejemplo, en un puerto que se llamaba Limón, en Costa Rica. Y resulta de que las lanchas pasaban, muchas provenían de Colombia, lanchas rápidas, qué sé yo, sí, y eran abastecidas por gente en este puerto que les daba comida, agua a la lancha en el alta mar. Una cadena de Entonces, claro, ¿y qué es lo que pasa? Que tú detienes, por ejemplo, al tipo que va en la lancha, o detienes al tipo que lleva en la avioneta, el tipo lleva un cargamento que va a distintas organizaciones que van incluso con distintos logos arriba, porque estos son para este cartel, para claro, este otro, para este distribuidor. Entonces, tú detienes al piloto, pero el piloto no tiene idea ni de dónde salió la droga, ni cuál es el destino, el consumidor final, claro, de ella. Entonces, prestador de servicio, no le da un golpe a la organización, tú le estás dando a quien le presta servicio. Entonces, claro, operan como verdaderas estaciones de servicio que le suministran, por ejemplo, cuando la droga es pasada por tierra, pasando Nicaragua, Salvador, qué sé yo, Honduras, Guatemala, claro, México, va siendo custodiada por diferentes grupos locales que llega la droga, la meten en galpones, la cuidan, y por eso que el aumento del precio al consumidor final de Estados Unidos, y ahí está la ganancia, es tan alto. Claro, y además pillan a uno y no es que tiren el hilo y lleguen al cabecilla. Exactamente, porque saben cómo operar, van a pillar al que presta el servicio, nada más. Es increíble, ¿eh? Bueno, lo mismo va a pasar acá con el puerto. Imagínate, el que lleva la carga, pero mira, puede que no sepa incluso que la lleva. Por lo mismo, como se ha ido modificando el modo operandi, cómo han ido trabajando estos gallos, se han ido especializando, es importante también ir modificando la línea investigativa, la inteligencia, y yo creo que por ahí también está el desafío, Silvio. Claro, mira, lo importante aquí es priorizar. Te pongo un ejemplo también concreto. El año pasado me tocó defender a un amigo mío, estudiante de arquitectura, que le pillaron 2 matas de marihuana en su casa. Finalmente no pasó nada, llegamos a una suspensión condicional, pero imagínense ustedes lo que significa. Va Carabinero, primero detuvieron a su papá, después lo detuvieron a él, va a la fiscalía, o sea, llega el control de detención, sí, hay fiscales, hay defensores, hay jueces, hay funcionarios de acta, y todos esos son recursos públicos. ¿Para qué? Claro. En verdad, no nos debiera importar que alguien tenga plantas de marihuana en su casa, por ejemplo. Debiéramos ser mucho más laxos con eso, y de hecho,
como señalábamos antes, el tráfico mata mucho más que las drogas y por lo mismo un camino para disminuir el narcotráfico también pasa por la legalización. No estoy diciendo legalizar la pasta base ni sustancias muy tóxicas, pero por lo menos demos el primer paso, legalicemos la marihuana, el autocultivo, que es mucho menos lesivo que el alcohol, por ejemplo, y después, ¿por qué no nos cerremos a la posibilidad de ir legalizando otras drogas más duras? Por ejemplo, la cocaína. Sí, mira, yo soy abogado, en el mundo de los abogados, ¿para qué les cuento? Si les cuento cómo se consume... Eso sí que nos da una discusión súper larga. Sí, oye, pero mira... Eso es para otro capítulo. No, pero mira... Un programa completo. Mira, una cuestión que es súper ¿sabes que deja interesante... plantea un tema bien importante? Porque podríamos debatir sobre eso. Oye, espera, yo quiero decir algo. Sí. Quiero decir algo. ¿Qué? Es que Silvio no está enojado contigo ni nada. No, tampoco está enojado con Silvio. Te trajo un regalo, mira. En ningún caso. Sí, mira, de hecho, muchas gracias, Repe. No, lo que pasa es que yo hago clases y en las clases levantamos un poco el tono, pero en temas... No, pero está bien para que te escuche el alumno de atrás. Al revés, yo estoy muy contento de estar acá. Mira, y te traje un regalo, Priscila. ¿Ah, sí? ¿De qué se trata? Es un pequeño libro que escribí, bueno, no es tan pequeño, son 400 páginas, se llama El abogado defensor, no sé dónde lo podemos estar ahí. Sí, ahí. Es un libro que salió por UCBAR, ahí más arriba. Ahí está perfecto. Ahí está perfecto, ya. Y es una novela, es ficción, ojo que es ficción porque hay mucha gente que se ofendió, pero es ficción. Ya. Y de alguna forma trato de contar la historia desde un abogado defensor y desde el punto de vista de las personas que cometen delitos. Perfecto. Entonces es un punto de vista distinto, que no busca justificar una realidad, pero sí explicarla. Así que para ti, por favor, espero tus críticas, tus comentarios. Te lo paso por aquí. Te las voy a hacer llegar, Ana. Muchas gracias, Silvio. Muchas gracias, don Silvio. Héctor. Como siempre, un gusto, Silvio, un gusto también. No, encantado. Seguiremos conversando más adelante sobre Oye, puedo ese tema plantear una última cuestión es muy que me parece interesante. importante, una pregunta nomás, para dejarla abierta. ¿Ya? ¿Por qué esta guerra contra las drogas nace en Estados Unidos hacia Latinoamérica? Porque la venta de cocaína significa la salida descontrolada de dólares de Estados Unidos sin ningún tipo de control. Claro. Ahora, ¿qué pasaría si la cocaína se produjera en Estados Unidos y se consumiera en Latinoamérica? Bueno, claro. La dejamos ahí planteado nomás. Muy bien, interesante también. Muchísimas gracias, Muchas Silvio, gracias. don Héctor. Que esté muy bien.